Pablo Arístides Lugo, gloria a Dios, aleluya, en los cuales extendemos, aleluya, un cordial saludo, aleluya, a las vidas que nos escuchan a través del internet, gloria a Dios, aleluya, y que esta palabra sea de edificación, aleluya, a las vidas, gloria a Dios, aleluya. Santo y poderoso es Jesús. Poderoso es Jesús. Bueno, aquí estamos hablando en esta mañana, en esta tarde, gloria a Dios, aleluya, de una generación, aleluya, que dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Gloria a Dios, aleluya, ni la obra que él había hecho por Israel. Gloria a Dios, aleluya. Aquí estamos hablando de Josué, gloria a Dios, aleluya, de la muerte de Josué. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Josué, aleluya, hizo esas grandes cosas, aleluya, que pasaron en el Jordán, aleluya, pasaron, aleluya, conquistaron muchas tierras, aleluya. Vemos, aleluya, que la muerte de Josué, aleluya, después que murió Josué, aleluya, se levantó una generación que no conocía a Dios, gloria a Dios, aleluya, que no conocía a Jehová de los ejércitos, gloria a Dios, aleluya, que no conocía la obra que había hecho Josué, gloria a Dios, aleluya, el líder que puso Dios, aleluya, para sacar al pueblo, gloria a Dios, aleluya, guiarlo por el desierto, santo es Jesús, y llevarlo a la tierra prometida, gloria a Dios, aleluya, poderoso es Jesús, santo y poderoso es Jesús. Y vemos, aleluya, que tantas cosas, aleluya, que hizo el pueblo de Israel, tantas cosas que vio el pueblo de Israel, poderoso es Jesús, que si nosotros venimos a ver, aleluya, después de la muerte de Josué, se supone que siguiera viendo esa palabra, esas cosas que pasaron, poderoso es Jesús. Y vemos que después que murió Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios. Aleluya, que no conocía lo que Dios había hecho por sus padres, por sus abuelos, aleluya, por sus antepasados, gloria a Dios, aleluya, poderoso es Jesús. Y por eso el tema de esta tarde, gloria a Dios, aleluya, le puse como tema, aleluya, estamos viviendo unos tiempos que está la generación, que esta generación no conoce a Dios, gloria a Dios, aleluya. Se está levantando una generación que no conoce a Dios. Aleluya. Santo es Jesús. Aleluya. Y tú puedes decir, predicador, pero ¿cómo es eso que una generación que no conoce a Dios en estos tiempos? ¿Cómo? ¿Cómo tú me explicas eso? Aleluya. Poderoso es Jesús. Fácil. Pero tú me dices, pero ¿cómo que fácil si hay iglesia en todos los lados? Es cuando más se predica, es cuando más palabras hay, es cuando más escuelas para aprender de la palabra hay. ¿Cómo hay tanta gente, aleluya, que no conoce a Dios? Aleluya. Si hay tanta gente que proclama, aleluya, a Dios. Aleluya. ¿Cómo tú puedes decir eso? Santo es Jesús. Y yo te digo, cuando una generación que no conoce a Dios, aleluya, se levanta, aleluya, lo que reina, aleluya, en el pueblo es el libertinaje. Lo que reina es la homosexualidad. Lo que reina es, aleluya, el homosexualismo, aleluya, el lesbianismo, aleluya, el adulterio, la fornicación, la idolatría. Santo es Jesús, aleluya. Y vamos a hablar de nuestro país, Puerto Rico, aleluya. ¿Cómo está la homosexualidad? ¿Cómo está, aleluya, el lesbianismo? Aleluya. ¿Cómo está el adulterio? ¿Cómo está la fornicación? ¿Cómo está la maldad? ¿Cómo está el crimen rampante? Aleluya, que se han roto récords, aleluya, de criminalidad aquí en los Estados Unidos. Y entonces vemos que si nosotros nos ponemos a analizar, aleluya, se está levantando una generación que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona mata a otro, aleluya, es que no conoce a Dios. Aleluya, porque la palabra de Dios dice que no mates al prójimo, que no mates al otro, gloria a Dios, aleluya. Y vemos que a veces el gobierno, aleluya, se piensa que porque hay tanta matanza tenemos que entonces darle armas a los demás para que se defiendan. Santo es Jesús, pero no le dice
Dios, busquen la paz. No es, vamos a regular, aleluya, las almas y vamos a darle almas a esas personas para que cuando venga alguien y le quiera apuntar con un arma, se defiendan a tiros como en el viejo oeste. Poderoso es Jesús, aleluya. Y entonces le están enseñando, aleluya, que es ojo por ojo y diente por diente. Gloria a Dios, aleluya. Y la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios, aleluya, es que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, aleluya, que nosotros tenemos que ayudarnos unos a otros. Gloria a Dios, aleluya. Por eso hay tanta gente, aleluya, en las cárceles, aleluya, que mataron a otros y cuando abren los ojos dicen, pero ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago en esta cárcel? Aquí cumpliendo 100, cadena perpetua. ¿Cómo pasó eso? Aleluya, es que no hubo nadie que le dijo, aleluya, porque hay veces que uno pide consejos a alguien y entonces las personas no te dan buenos consejos. Porque tú le dices, mira, yo tengo problemas con esta persona, con este vecino, con este familiar o con cualquier persona, y vemos que a veces la persona lo que te dice, pues, si mátalo, o mira, o métele una pela, o hazle esto otro, y vemos que lo que se le enseña es que si alguien te hizo algo, pues tú le respondas con mal. Aleluya, no que tú le respondas con bien. Santo eres, Señor. Aleluya, es que tú le respondas por mal. Gloria a Dios, aleluya, poderoso es Jesús. Y la palabra de Dios enseña que hay que responder, si te hacen mal, responder por bien. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso, grande y bueno eres, Señor. Y vemos que se está levantando, aleluya, esa generación, aleluya, porque venimos hablando del gobierno. Sabemos que el gobierno estaba más perdido que un juez pico, gloria a Dios, aleluya. Pero vemos que hubo un tiempo atrás que el gobierno, aleluya, respaldaba el pueblo de Dios. Aleluya. Estaba, aleluya, consagrado y decía así, yo sé que hay Dios y hay que respetar, aleluya, las cosas de Dios, aleluya. Poderoso es Jesús. Y por eso vemos, aleluya, que cuando empiezan a legalizar las drogas, cuando empiezan a legalizar, aleluya, las bebidas alcohólicas, cuando empiezan a legalizar tantas cosas aberrantes que están en contra de Dios, aleluya, cuando los gobernantes se van en contra de Dios, aleluya, el pueblo se desenfrena. El pueblo lo que busca es lo malo. Gloria a Dios, aleluya. No ven las bendiciones, aleluya, que le daba a Dios, aleluya, en esos tiempos atrás. Aleluya. Aleluya, que había tantas bendiciones, aleluya. Y vemos que cuando el gobierno le da la espalda a Dios, aleluya, el pueblo va para atrás, gloria a Dios, aleluya. El pueblo va para atrás. Poderoso es Jesús, aleluya. Por eso se tiene que levantar una iglesia que tenga poder, aleluya. Poderoso es Jesús. No una iglesia de emociones, aleluya. No es una iglesia, aleluya, que predique, aleluya, de que Dios, tú haces lo que quieras con Él, aleluya. De que Dios, aleluya, es amor, aleluya. Y que Dios, tú puedes hacer lo que sea y Él siempre te va a perdonar y Él nunca va a encojonarse, nunca se va a molestar. Poderoso es Jesús, aleluya. En que pueda haber homosexualidad, gloria a Dios, aleluya, que pueda haber lesbianismo, adulterio, fornicación, aleluya, porque no solamente es el lesbianismo y el homosexualismo, aleluya, y el transgénero, es la homosexualidad, aleluya, es el adulterio, la fornicación, aleluya, poderoso es Jesús, son tantas cosas, aleluya, y nosotros como iglesia no podemos enfocarnos solamente en una cosa, tenemos que enfocarnos en todo lo malo, gloria a Dios, aleluya. Santo es Jesús, aleluya. La idolatría, gloria a Dios, aleluya. Vemos que cuando la idolatría, aleluya, se infiltra, gloria a Dios, aleluya, que el pueblo cree en ídolos, en imágenes. Poderoso es Jesús, aleluya. Y no le dan la gloria a Dios, aleluya. Le dan la gloria a Dios de segunda opinión, pero primero se la dan a María, primero se la dan a José, a San Pedro, aleluya. Primero se la dan, aleluya, a San Felipe o a San Siriaco, aleluya. Vemos que la gente, aleluya, le da, aleluya, la gloria primero a esas imágenes, aleluya, a esos ídolos y después se la da a Dios. Y no ves que Dios es primero que todo, aleluya. Dios es primero que todas las cosas, gloria a Dios, aleluya. Aleluya.
Y así es como el pueblo, aleluya, se va levantando una generación que no conoce a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque le enseña a sus hijos, a sus nietos, aleluya, de que eso no es malo. No, es que tú te pares frente a una imagen y le pidas a esa imagen de yeso, de madera. Eso no es malo, no, tú no puedes hacer. Pídele a Él que Él te va a responder. Pero no enseñan que Dios está allá arriba, que Dios es el que creó los cielos y la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso es Jesús. Que Dios es el que creó los cielos y la tierra y Él es el que suple. Aleluya. Él es el que sana la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Como dice la palabra, que si mi pueblo se humillare, aleluya, el cual nombre es invocado, aleluya, yo sanaré la tierra, aleluya. Santo es Jesús, los perdonaré de sus pecados, gloria a Dios, aleluya. Pero ya el pueblo no se quiere humillar delante de Dios, aleluya. Vemos que cada día se levanta una generación más rebelde, una generación que no cree en Dios, una generación, aleluya, que lo que busca es, aleluya, hoy un día como hoy domingo, aleluya, lo que buscan es ir para las playas, aleluya, ir de chinchojeo, porque esa es la moda de hoy en día, el chinchojeo, la bebelata. Aleluya, pero no buscan a Dios. Pero cuando vienen en los desastres, gloria a Dios, aleluya, cuando vienen los huracanes como María, ay Dios mío, pero ¿por qué pasó esto? Ay Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Ahí existe Dios. Pero cuando están sanos, cuando están gordos y colorados, que están cómodos, que están en su casa viviendo, aleluya, en la conformidad, aleluya. Ahí no piensan en Dios, ahí piensan en el chinchojeo, en vamos para aquí, en vamos para allá, en la bebelata, poderoso es Jesús, aleluya. Pero cuando viene el juicio de Dios, ay, pero ¿qué pasó aquí? Que Dios no es malo, mira, ¿qué pasó? No. Y ahí es que empieza a levantarse esa generación, aleluya. Y entonces Dios empieza a cansarse, Dios empieza a decir, no, ya yo estoy cansado, mira, este pueblo de Puerto Rico, tanto que yo lo he bendecido, aleluya. Este pueblo de Puerto Rico, aleluya, que como dice ese refrán, lo que le hace falta es sarna para que se jasque, aleluya. Poderoso es Jesús, aleluya. Y Puerto Rico ha tenido tanta bendición, poderoso es Jesús, aleluya. Pero no entendemos que esa bendición, aleluya, viene de Jehová. Aleluya, que esa bendición, aleluya, la creó Dios, aleluya. Santo es Jesús, esa bendición viene de Dios. Santo es Jesús. Pero la gente se empeña, aleluya, en buscar lo malo. Santo es Jesús. Y entonces vemos, aleluya, que este país va para atrás y para atrás y para atrás. Aleluya. Pero nosotros no dependemos de Dios. Y el Señor lo que quiere es que nosotros dependamos de Él. Va 100 años que no pasa un terremoto, aleluya. Un tsunami. El Señor nos ha guardado. Vemos que el Señor nos ha guardado. Mira todos esos países. Aleluya. Todos esos países que han habido terremotos como México. Gloria a Dios, aleluya. Que tembló por un lado, tembló por el otro. Gloria a Dios, aleluya. Santo es Jesús. Pero si venimos a ver tanta idolatría que hay en México, que si la Virgen Morena, que si la Virgen de Guadalupe, que si aquel, que si el otro, aleluya, vemos que eso no detiene los juicios de Dios. Cuando el pueblo se desvía hacia los Baales, que es los ídolos, aleluya, esos dioses que son fabricados por el hombre, aleluya, que dicen, no, pídele a la Virgen de la caridad, a la Virgen de esto, a la Virgen de lo otro, pero no le dicen, pídele a Dios primero, pídele a Dios, aleluya. Yo no le dicen pídele a Dios, ellos le dicen pídele a la Virgen, ella te va a iluminar, ella te va a dar la fuerza, aleluya. Y vemos que ponen a la Virgen primero que a Dios. Y entonces ahí que empieza a levantarse esa generación que no conoce a Dios, que no sabe las cosas que Dios hace, que no conoce, aleluya, los milagros que pueden hacer, gloria a Dios, aleluya. Porque yo me acuerdo en tiempos atrás, gloria a Dios, aleluya, de los 90 y pico al 2000, aleluya, cuando estaba allí Ávila vivo, gloria a Dios, aleluya, que habían tantas iglesias de poder, aleluya,
A veces en las iglesias se metían gente endemoniada, aleluya, y venía alguien que estaba lleno del poder y lo detectaba y rápido lo echaba afuera. ¿Ah? Le hacían frente al enemigo, aleluya. Ahora los endemoniados se meten a las iglesias, gloria a Dios, aleluya, y nadie se da cuenta, aleluya. Las personas, aleluya, que están, aleluya, atados, aleluya, a veces están en los altares, aleluya, ministrando, aleluya, a veces están en los altares, aleluya, predicando, poderoso eres Jesús, aleluya, y vemos que el pueblo se está desenfocando, aleluya, no hay visión, aleluya, ahí se infiltran las falsas doctrinas, gloria a Dios, aleluya. Esas falsas doctrinas, gloria a Dios, aleluya, el libertinaje, aleluya, dentro de la iglesia, poderoso eres Jesús, aleluya, y vemos que también el pueblo de Dios, aleluya, está bajando espiritualmente, aleluya. Vemos que el pueblo de Dios, aleluya, está descendiendo, poderoso eres Jesús, y los que tienen fuego, aleluya, los echan para un lado, gloria a Dios, aleluya. Los que están, aleluya, metidos con Dios, los tiran para una esquina y dicen, no, tú no me puedes predicar de esta manera porque se me va la gente de la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Porque hay muchos que tienen las iglesias como negocio, gloria a Dios, aleluya, poderoso eres Jesús. Pero vemos que se está levantando esa generación que no conoce a Dios, aleluya. Santo es Jesús, aleluya. Aún dentro de las iglesias, aleluya, hay gente que no conoce a Dios, aleluya. Y cuando uno dice, gente que no conoce a Dios, ¿por cómo va a hacer eso? Gente que está en la iglesia y no conoce a Dios todavía. Aleluya. Y entonces tú dices, pero predicador, ¿cómo tú me vas a decir eso? Que gente que esté en la iglesia no conozca a Dios. ¿Cómo va a hacer eso si están escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo? Ah, sí. Son personas que no se someten a Dios. Son personas que están en la iglesia y le entran por un oído y le salen por otro. Son personas que no les importa, vienen a la iglesia por venir. Gloria a Dios, aleluya. Son personas que vienen a la iglesia, aleluya, pues, a lo mejor para buscarse una novia, para buscarse un novio, aleluya, a lo mejor por pasear, por salir de la casa, porque a lo mejor no tienen luz o no tienen agua, y pero vamos a ir para allá, que aquí hay luz, por lo menos hay aire acondicionado. ¿Ah? Y entonces vemos que se levanta esa generación que no conoce a Dios, están en la iglesia, pero no han tenido un encuentro con Dios, no les interesa. ¿Ah? Y cuando llegan a la casa, pues siguen haciendo lo que estamos haciendo. Y entonces vemos que ahí es que empieza a levantarse, aleluya. Y si en las iglesias que están no le predican la palabra de Dios, no le dicen, pues mira, Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, aleluya. Dios, aleluya, hay que respetarlo, Dios es santo, aleluya. Dios, aleluya, es perfecto, Dios, aleluya, creó los cielos y la tierra. Pero si no se les enseña eso, pues entonces la persona va a la iglesia y le dice, no, pues, hermano, si usted da un billete de 100, pues Dios le va a multiplicar ese billete, se lo va a multiplicar y le va a dar más. Se lo va a multiplicar 100 por 1. O mira, o si usted le pida a Dios que Dios le aumente su riqueza, porque esto, y si le predicamos el Dios que solamente da cosas materiales, pero no, si no te predican que Dios es bueno, que Dios te da los dones del Espíritu, nadie quiere eso, nadie le importa eso. Ya nadie clama porque Dios le dé los dones del Espíritu. Aleluya. ¿Ah? Ya nadie clama por eso. Ya nadie le pide a Dios, Señor, bautízame en el Espíritu Santo y fuego. Señor, dame el don de sanidad. Señor, dame el don, aleluya, de hacer milagros. Dame fe. No, ya nadie le pide eso a Dios. Ahora la gente le dice, Señor, dame un carro. Ay, Señor, dame una casa. Ay, Señor, dame un trabajo que yo cobre a 500 pesos la hora. ¿Ah? Y vemos que la gente lo que está es, dame, Señor, dame, pero no sabe que hay que pagar un precio. Aleluya. Es como dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Hay que buscar primero a Dios, aleluya, no buscarlo por conveniencia. Hay que buscarlo, aleluya, porque Él es bueno. Hay que buscarlo, aleluya,
porque Dios, aleluya, es maravilloso. Hay que buscarlo, aleluya, porque aunque tú no tengas riqueza, aunque tú no tengas el bolsillo lleno de dinero, aleluya, pero si tú estás pelado, aleluya, y no tienes que comer, aleluya, y tú clamas a Dios, Dios puede enviar a alguien que te traiga un plato de comida. A lo mejor uno piensa que viene alguien y le va a dar un billete de 100, toma para que coma. No, a lo mejor Dios puede coger y venir a alguien y te trae un plato de comida. A lo mejor el vecino te dice, mira, ven para que coma, ven, ¿quieres comer? ¿Tienes hambre? Ahí Dios te suple. ¿Ah? O si te falta para echar gasolina, y tú dices, ay Señor, porque yo te escuchaba para echar gasolina. Y entonces a lo mejor viene alguien o vamos a ponerlo más, viene por ahí tú mirando por la calle y aparece un billete de 10. ¿Ah? Y ahí Dios te suple de diferentes maneras. No que se le perdió a alguien, porque a mí se me ha perdido dinero y yo digo, ay Señor, pero se me perdieron esos chavos, mira qué pasó aquí. Pero a lo mejor, quién sabe, si se fueron volando y le llegaron a la mano de alguien que le hacía falta. ¿Ah? Yo, bueno, Señor, que le haya llegado en mano de alguien que le hacía falta. Porque si le llegó en mano de un usuario de droga, o sea, de una arteria de droga. ¿Ah? Pero que le llegara a alguien que le hiciera falta. ¿Ah? Poderoso es Jesús. Santo es Jesús, aleluya. No me molesta que se me hayan perdido, porque pues más que eso tú me has dado a mí. Aleluya. Y entonces vemos, aleluya, que se empiezan a infiltrar tantas cosas, aleluya, aleluya, en este país, aleluya, tanto adentro como afuera, que entonces se va levantando una generación que no conoce a Dios. Aleluya. Cuando vemos esas iglesias, cuando vemos esos ministros, esos pastores, aleluya, que empiezan a mezclarse con los políticos, que se empiezan a mezclar con los políticos, y entonces van a donde los políticos, mira, te voy a dar esto, pero para que tú apruebes esta ley a favor de nosotros. ¿Ah? Y se empiezan a mezclar con los políticos. Aleluya, empiezan a mezclarse con los políticos. Y Dios no nos llamó a nosotros a mezclarnos con políticos o con personas. A decir, no, es para que tú no apruebes la ley de los homosexuales, no, para que tú no la apruebes. Te voy a ayudar en la campaña y a todos los de la iglesia voy a decir que voten por Dios. Aleluya. Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a orar, a clamar. Vive Dios. Porque hay cosas que van a pasar, quiera uno o no quiera. Dios lo que nos llamó a nosotros es a que nosotros clamemos, a que nosotros oremos por esta isla, gloria a Dios, aleluya, a que nosotros, aleluya, doblemos rodillas, aleluya, cancelemos, anulemos, aleluya, todo plan del enemigo, aleluya, y no para que no venga, es para que el Señor tenga misericordia de nosotros, aleluya, porque cuando Lot estaba en la tierra, en Sodoma, aleluya, vemos, aleluya, que el pueblo estaba perdido. Había tantas aberraciones, aleluya, de hombres con hombres, mujeres con mujeres, aleluya, y una mezcla ahí, que vemos que Dios vio que había un hombre justo allí, en esa tierra, un hombre que clamaba, un hombre que oraba a Dios, aleluya, y vemos que Dios, aleluya, ¿qué tuvo que hacer Dios? Sacarlo, aleluya, sacarlo de ahí, y lo llevó, y lo sacó, y destruyó las ciudades, Sodoma y Gomorra, gloria a Dios, aleluya, y por eso nosotros como iglesia tenemos que orar, no es que Dios vaya a arreglar la ciudad, es que el Señor te va a guardar, aleluya, como dice la palabra, que Dios tiene cuidado de nosotros. Aleluya, Dios tiene cuidado de nosotros, y cuando Dios tiene cuidado de nosotros, aleluya, si nosotros estamos en un sitio de perdición y viene un juicio de destrucción completo para el pueblo, aleluya, el Señor, si hay una persona justa y tiene que sacarlo de ahí, lo saca. Lo saca y se lo lleva para otro lugar. ¿Ah? Y nosotros como iglesia no tenemos que tener miedo si Dios destruye la ciudad. Nosotros no tenemos que tener miedo si morimos en la destrucción, pero estamos bien con Dios, pues nos vamos con Él.
Si Dios no se place en sacarnos de ahí y llevarnos para otro lugar, Dios lo hace. Nosotros simplemente tenemos que orar. Nosotros no tenemos que mezclarnos con políticos, ni con legisladores, ni con aquel, ni con el otro. Nosotros tenemos que orarle a Dios para que Dios haga lo que tenga que hacer. Aleluya. Poderoso eres Jesús. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Poderoso eres Jesús. Aleluya. Y orar para que ocurran milagros. Aleluya. Para que haya sanidades, liberación. Aleluya. Para que venga un avivamiento. Aleluya. Para nosotros poder amar a nuestros prójimos. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es Jesús. Poderoso es Jesús. Porque nosotros tenemos que estar clamando en todo tiempo y en todo momento a Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Aleluya. Eso es como ahorita cuando yo estaba orando allí. Me llegó algo a la mente que nosotros tenemos que pedirle a Dios perdón en todo momento. En todo momento, no cuando vayamos a orar solamente. Porque ahora mismo nosotros salimos de nuestro hogar. Aleluya, salimos de nuestro hogar para la iglesia. Y nosotros vamos a salir de la casa. Ay, voy para la iglesia, qué bueno. Y gloria a Dios. Y vamos para allá. Y nosotros gozosos, pero en el camino nos pasan una serie de cosas. En el camino nos pasan una serie de cosas que perdemos la comunión. A lo mejor salimos de nuestra casa, vamos para la iglesia, nos vamos a gozar al culto, la gloria de Dios va a descender, aleluya. Pero en el camino nos sucede un montón de cosas. Viene alguien y te mete un corte de pastel y le dice, mira la gente, ¿qué le pasó aquí? Y sigue caminando y cuando la otra, viene otro y te hace, o te intentan chocar, o te intentan tantas cosas, ese es el enemigo. Y entonces hay veces que uno se turba y puede decir, hijo del diablo, espero que cuando vaya más adelante te choque. Nosotros no estamos llamados a eso, nosotros estamos llamados, aleluya, a estar clamando en todo tiempo, aleluya. Que si alguien nos hace un corte de pastelillo, pues mira, suspiramos. Señor, aleluya. Señor, ten misericordia de él y de mí también, porque que no peque yo por culpa de eso. Aleluya. Nosotros como pueblo tenemos que entender de que allá arriba hay un Dios que todo lo puede. Aleluya. Un Dios que nos ayuda a enseñarle a nuestros hijos, aleluya, a nuestros familiares, aleluya, de que hay un Dios en los cielos, un Dios que ha hecho maravillas, aleluya, en nuestras vidas, porque Dios ha hecho maravillas en mi vida y en mi familia. Poderoso es Jesús. Hay veces que uno a sus hijos los enseña, los instruye, pero pues siempre van a buscar lo más divertido para ellos. Siempre van a buscar lo más divertido. Pero nosotros les enseñamos, mira, esto es bueno, esto es malo, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Hay veces que le entra por un oído y le sale por otro. Aleluya, porque pues yo pasé por eso también. Vive Dios. Aleluya. Que yo iba a la iglesia y pues iba a la iglesia y cuando pasó ya yo tenía casi 18 años, me aparté. Pero vemos que esa palabra que sembraron mis padres, aleluya, estaba ahí. Y estoy aquí otra vez. Nosotros sembramos la palabra, aleluya, sembramos la palabra, lo podemos ver todo torcido, aleluya, lo vemos todo torcido y válgame, pero nosotros tenemos que seguir clamando, hablarle la verdad, enseñarle los principios y valores. Eso está mal y eso está mal, ya está. Si después te enseñan eso está mal. Y entonces, como yo hablaba con un pastor los otros días, que él me dijo, pues yo a mis hijos los encaminé en la iglesia, los caminos, les enseñé lo que era bueno o malo, están apartados ahora mismo, pero pues yo cumplí con mi parte de llevarlos por el buen camino. Aleluya. Ahora ellos están casados, tienen hijos, a lo mejor no le enseñan, aleluya, conocer a Dios, pero pues el padre dijo, pues yo cumplí con mi parte.
Viene a la iglesia, ya cuando ellos tienen la mayoría de edad, pues ya ellos toman sus decisiones. Sí, Señor, ¿Ah? aleluya. Yo no me puedo sentir culpable. Yo no me puedo sentir culpable porque ellos se han apartado. ¿Por qué? Porque la palabra dice un libre albedrío. La palabra dice un libre albedrío. Ya está. Aleluya. Aleluya. Ahí con esa, ya uno no puede molestarse el Señor, pero ¿por qué ellos se apartaron? Mira, si yo los encaminé, mira tantas cosas que yo... No. Esto no tiene que ver nada de que si aquello, que si otro, no. Esto es que hay un libre albedrío. Si la persona no quiere seguir, pero nosotros tenemos que seguir predicando la palabra, seguir orando, seguir clamando, aleluya, poderoso es Jesús, aleluya, porque oremos hoy no quiere decir que mañana no podemos orar. Esto es como beberse un vaso de agua. Hoy nosotros bebemos a lo mejor 5 o 6 vasos de agua, mañana tenemos que volver a hacer lo mismo. Así mismo es la búsqueda de Dios. Hoy tú buscas a Dios, mañana tienes que hacer lo mismo, buscar a Dios otra vez. Sí, Señor. Y pasar a buscarte a Dios, otra vez buscar a Dios. Esto es como beber el agua. En el día tú comes, bebes, al otro día tienes que comer y beber, porque la comida de ayer no te va a sustentar hoy. Es así la búsqueda de Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios. Lo buscamos ayer, tenemos que buscarlo hoy. Tenemos que buscarlo mañana, tenemos que buscarlo siempre. Confiamos en Dios ayer, tenemos que confiar en Dios hoy, mañana y pasado, y así. Veamos lo que veamos, porque el enemigo lo que te va a poner es trampa, aleluya. El enemigo te va a poner confusión, pero nosotros tenemos que seguir caminando, aleluya, porque Dios ha hecho cosas grandes en nosotros, aleluya. Y pues hasta aquí dejo la palabra, poderoso Jesús, así que vamos a estar puestos en pie para hacer